Crece la indignación con alias Calarcá tras la reciente incursión armada de las disidencias en zona rural de Remedios, Antioquia, donde 3 personas fueron asesinadas y hay otra desaparecida. Las autoridades investigan. En el norte de Bogotá, familiares y decenas de personas se reunieron en una Eucaristía para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay. Le recordaremos en esta misión especial la solidaridad de los colombianos que hoy, un año después del atentado, sigue muy vigente, pero también les contamos qué ha pasado con el proceso penal y las investigaciones para determinar los responsables de este magnicidio. En minutos, todos los detalles. Un año del atentado que sacudió a Colombia y golpeó la democracia. Acompañamos a familiares y seguidores de Miguel Uribe en estos homenajes. Dolor y rechazo en Suárez, Cauca. Fue asesinada la voluntaria de la Defensa Civil vinculada a la alcaldía de Suárez, Adriana Agredo. Hace 4 meses estuvo secuestrada. 2 niñas quedaron huérfanas. Mientras familiares y amigos esperan la entrega del cuerpo del periodista Cristian Herrera en una de las funerarias de la capital norte santandereana, la investigación continúa y un equipo especializado de la Fiscalía fue designado para investigar este crimen del comunicador social. En minutos toda la información aquí en Noticias RCN. La construcción de un nuevo colegio para 500 niños está detenida, producto de la violencia. La rectora de una institución educativa en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, la tienen amenazada. A esta le exigen dinero para permitir continúe la obra. Los detalles en minutos en Noticias RCN. Avanzan las elecciones en segunda vuelta en Perú. En medio de la inestabilidad política, la candidata de derecha Keiko Fujimori se vuelve a medir en las urnas con el candidato de la izquierda Roberto Sánchez. Originamos esta... Muy bien, estamos aquí en esta emisión de Noticias RCN fin de semana. Gracias por estar aquí con nosotros. 12:32. La violencia lamentablemente sigue ocupando la agenda del país. Y es que mire, una cosa ocurre en la mesa de diálogos y otra muy distinta en los territorios. Mientras el gobierno insiste en negociar con la disidencia de alias Calarcá, este cabecilla guerrillero incrementa su accionar criminal. En Remedios, Antioquia, una incursión violenta dejó 2 viviendas quemadas, 3 personas muertas y una más desaparecida. Julián Vázquez, ¿qué más se sabe sobre esta grave situación? Y ya habló el gobernador. Buenas tardes. Rosy, buenas tardes. Nos encontramos ante lo que sería una nueva masacre perpetrada por las disidencias de alias Calarcá, lo que desvirtúa y desmiente cualquier intención de diálogo o paz. Esta vez el epicentro del horror sembrado por este grupo terrorista fue la vereda Las Camelias del municipio de Remedio, donde en las últimas horas ingresaron hombres fuertemente armados y le prendieron fuego a 2 viviendas. En un principio también se habló de que 4 personas habían sido secuestradas, una pareja de adultos mayores y 2 trabajadores de una finca. Sin embargo, en las últimas horas el gobernador de Antioquia confirmó su asesinato. Los primeros en acercarse al lugar, aun cuando las viviendas ardían en llamas, fueron los campesinos de la vereda Las Camelias. Todos los celulares quemados. Luego llegó la fuerza pública y el hallazgo fue más macabro, según lo informó el gobernador de Antioquia. Nos informa la fuerza pública que en el lugar donde incineraron una vivienda en zona rural de Remedios encontraron 3 cuerpos sin vida. Aún está desaparecida una persona. Los uniformados siguen su rastro para encontrar su paradero. Las autoridades atribuyeron el ataque al Frente 4 de las disidencias de las FARC, estructura que hace parte de la facción narcoterrorista de alias Calarcá. Con el fin de verificar esta información, activamos todos los protocolos institucionales correspondientes con las fuerzas militares de más autoridades que nos permitan el ingreso al área y la confirmación de la situación reportada. Vaca ladrona no olvida Portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca. Viven bajo el asedio de retenes ilegales, de confrontaciones permanentes, de interposición de normas de conducta por parte de estos actores armados. 2 de las víctimas serían una pareja de esposos identificados como Rocío Silva y Efraín de Jesús Botero, mayores de 60 años. Las otras 2 personas serían trabajadores de una finca. Las autoridades investigan.
Seguimos este recorrido por nuestras regiones. Estamos ahí en Medellín con Julián Vázquez. También desde Popayán nos acompaña Carlos Andrés Gómez. En Cúcuta está Brandon Galvis y Larry Escobar en Cali. De Antioquia nos vamos al Cauca, donde la historia de Adriana Agredo merece todo el repudio del país. Tras sobrevivir a un secuestro que conmocionó al Cauca a comienzos de este año, la voluntaria de la Defensa Civil logró regresar junto a su familia gracias a la mediación de organismos humanitarios. Sin embargo, anoche la violencia volvió a tocar a su puerta. Hombres armados llegaron hasta su casa y la asesinaron. Carlos Andrés, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este crimen? Rosy, televidentes, buenas tardes. Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre cómo ocurrió este crimen, tal como usted lo describe. Hombres armados llegaron a eso de las 7:35 minutos a la cabecera municipal de Suárez. Ahí llegaron hasta la vivienda de Adriana y prácticamente delante de sus seres queridos la asesinaron. Recordemos la historia de dolor de esta suareña, secuestrada el pasado 24 de enero. Gracias a la mediación de organismos humanitarios, volvió a la libertad el 11 de febrero. Apenas empezaba a sanar el dolor precisamente por un secuestro de aproximadamente 18 días, cuando sobreviene esta tragedia que llena de indignación a los habitantes de Suárez, y el alcalde César Lizardo Cerón piden que no los dejen solos. La familia de Adriana Agredo apenas empezaba a sanar el dolor dejado por 18 días de secuestro. Es inaceptable, atenta contra la libertad, la dignidad y la vida. Exigimos su liberación inmediata y pedimos que se respete plenamente su vida e integridad. El 11 de febrero, gracias a la mediación de organismos humanitarios, fue liberada, pero anoche los violentos regresaron. A las 7:35 minutos, en plena cabecera municipal de Suárez, golpearon a su puerta. Esta vez no se la llevaron, le arrebataron la vida. Nos duele porque es una compañera, es una persona que es de aquí, nativa, crecida con nosotros. Adriana Agredo tenía 40 años, era reconocida por su liderazgo social, su labor como reguladora de tránsito vinculada a la alcaldía de Suárez y su trabajo voluntario en la Defensa Civil colombiana. Invitación al señor presidente para que realmente mire a Suárez en este tema tan complejo que es de orden público y que requerimos el acompañamiento real, permanente acá en nuestro municipio. 4 meses después del secuestro, su asesinato volvió a sembrar dolor e incertidumbre en Suárez, un municipio que continúa enfrentando complejos problemas de orden público, donde ejerce fuerte presencia el Frente Jaime Martínez de las Disidencias de Iván Mordisco. Asesinar a un periodista es el acto más cobarde de quienes le temen a la verdad. Hoy estamos de luto y profundamente indignados por el crimen de nuestro colega Cristian Herrera en Cúcuta. Esto no es solo una tragedia familiar, es un ataque contra la democracia. Y no podemos aceptar que en Colombia informar nos cueste la vida. Desde RCN exigimos justicia y le decimos de frente a los violentos que sus balas jamás van a silenciar a la prensa. Brandon Galvis, ¿en qué va la investigación? Buenas tardes. Hola Rosy, buenas tardes. Así es, pues vean, lo último que se conoce es que la Fiscalía ha enviado un equipo especializado precisamente para la investigación desde Bogotá a la capital de Norte de Santander para que avance en las pesquisas de quiénes serían los responsables de este atentado del periodista reconocido, precisamente Cristian Herrera. Pero también las autoridades en el departamento norte de Santander han ofrecido una recompensa hasta de 100 millones de pesos para dar con los responsables. Y las cámaras de seguridad serán una pieza clave. Además también las denuncias que venía haciendo el comunicador social a través de sus redes sociales y a través de las diferentes plataformas que manejaba. Un cuerpo élite de la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN, en cooperación con la SIJÍN de Cúcuta, avanzan en las investigaciones para esclarecer el homicidio del periodista Cristian Herrera ocurrido en la capital norte santandereana. En primer lugar, fijaron una millonaria recompensa para quien ayude a dar con el paradero de los responsables de este asesinato que tiene conmocionada a la ciudad. 100 millones de pesos son la recompensa para quien suministre información relacionada con los autores materiales e intelectuales de este hecho de sangre. Rechazamos contundentemente este hecho violento. No pueden haber más violencia ni más muertos acá, especialmente en el gremio de los periodistas. Nosotros nos solidarizamos con sus familias.
con todos sus compañeros y estamos trabajando mancomunadamente con nuestra Policía Nacional, con el Ejército y con nuestra Fiscalía. Habrá un despliegue especial de uniformados expertos en inteligencia. La Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta y todas las capacidades de la Policía Nacional serán desplegadas para capturar a los delincuentes que asesinaron al periodista Cristian Herrera. Quienes ya trabajan en algunas hipótesis de manera preliminar. Estas publicaciones darían algunas luces. Cristian venía desde hace semanas contando sobre las operaciones de las autoridades en contra de presuntos narcotraficantes y testaferros contra quienes iban dirigidos operativos de extinción de dominio. Narcotraficantes como Juan José Ramírez León, conocido con el alias de Loco Juan, presunto narcotraficante capturado por la DIJÍN de la Policía y la DEA de los Estados Unidos en un operativo de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades de lujo en Cúcuta. Criminal que tendría nexos con grupos como las disidencias para el envío de droga a diferentes países del mundo. Varias son las hipótesis en las cuales trabajan las autoridades para esclarecer que se convierte en el segundo asesinato de un periodista solo en lo corrido de 2026 y el 10º en los últimos 4 años. Compañeros televidentes, pues anoche en medio de una acción de solidaridad y también de protesta, los comunicadores sociales y periodistas se reunieron precisamente al frente de la capital, de la Catedral de Norte de Santander, de la capital cucuteña, precisamente para enviar un mensaje de rechazo frente a estos hechos que acabaron con la vida no solo de un periodista, sino que amenazan también la de muchos periodistas aquí en Norte de Santander y en el país. Empecé mis primeros pinitos y pues ya él era un legado, ¿no? Desde que yo estaba en el TRO hace 12 años, Cristian tenía 25 años de trayectoria como periodista. Sí, ya parece una frase vacía, pero hay que repetirlo. Un crimen más en el periodismo no puede quedar impune. Cristian venía denunciando temas muy serios en el departamento. Las evidencias están ahí, él hizo sus denuncias en redes sociales. Compañeros televidentes, a mi espalda precisamente está la funeraria donde en pocos minutos se espera que llegue el cuerpo del comunicador social Cristian Herrera. Están a la espera también sus amigos, sus familiares, también las autoridades. Cabe resaltar que también era funcionario de la Alcaldía de Cúcuta y trabajaba para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por supuesto, desde el gremio de periodistas no nos cansaremos de rechazar este tipo de acciones en contra de los micrófonos y las cámaras que precisamente quieren ser la voz de la comunidad. Esta es toda la información que tenemos desde la capital de Norte de Santander. Brandon Galvis, Noticias RCN. Brandon, gracias. En Noticias RCN seguimos acompañando a la familia de este periodista y por supuesto a Norte de Santander. 12 de la tarde, 43 minutos. Miren lo que está pasando en el Valle del Cauca. La rectora de una institución educativa está siendo víctima de amenazas y miren el porqué. Extorsionistas no dejan avanzar la construcción de un plantel educativo porque no cumplen exigencias de dinero. Larry Escobar, buenas tardes. ¿Dónde está sucediendo esto? Marcela, buenas tardes. Mire, al parecer educar y buscar el bienestar de los niños tiene un alto precio. Esta vez la rectora de una institución educativa en el Bajo Calima, zona históricamente golpeada por la violencia en zona rural de Buenaventura, pues está siendo extorsionada para que siga la construcción de un colegio para cerca de 500 niños. Esa institución educativa es la que más tiene índices de hacinamiento. Los niños necesitan con urgencia esta sede, pero los criminales, en medio de su ignorancia, pues no permiten que esta sea construida, a pesar de que la rectora no es la administradora de este gasto público, pues ellos le exigen dinero para que cada ladrillo que servirá para educar a los niños, pues no llegue hasta esta zona rural del distrito de Buenaventura. Los detalles se los contamos en el siguiente informe. La construcción de una nueva sede del Colegio Niño Jesús de Praga, en el Bajo Calima, está detenida producto de la violencia. Extorsionistas no permiten que sigan las adecuaciones. Bajo amenazas, los delincuentes atemorizan a la rectora, quien no maneja el presupuesto ni los recursos de la obra. Le están pidiendo a la rectora, vacuna, extorsionándola cuando la rectora no tiene absolutamente nada que ver con el tema de infraestructura. Pero así tuviera que ver, o quien tenga que ver, pues no dejamos avanzar la inversión en materia de educación.
La mala infraestructura de las instituciones en zona rural de Buenaventura obliga a que de manera urgente se realice la construcción. También obviamente hemos notificado a las autoridades correspondientes, hemos venido haciendo acompañamiento a la señora rectora y pues esperamos que esta situación se pueda resolver en el menor tiempo posible y ojalá que se pueda construir una sede educativa que el Bajo Calima necesita con tanta urgencia. Las demoras en la obra afectan a más de 500 niños que estudian bajo hacinamiento. 12:45. A esta hora el ejército avanza en una fuerte ofensiva contra grupos criminales en el departamento de La Guajira. En las operaciones un guerrillero fue dado de baja y lograron la recuperación de un menor de edad que habría sido reclutado por este grupo terrorista. Las tropas continúan en el lugar tratando de estabilizar la seguridad de esa región del país. En el sector de Corazones del municipio de Maicao, del departamento de La Guajira, dejó como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante del Frente 6 de diciembre del ELN, quien se desempeñaba como explosivista, francotirador de esta estructura. También fue recuperado un menor de edad, quien resultó herido en la operación. Este martes está previsto el inicio del juicio oral contra 2 de los presuntos responsables del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, quien falleció tras una fuerte golpiza en medio de una celebración de Halloween el año pasado. Angélica Arango, sabemos que una de las procesadas está prófuga de la justicia, pero ¿qué otros detalles se tiene? Así es, el caso entra entonces en una de sus etapas más importantes. Mientras la Fiscalía sostiene que los procesados actuaron de manera coordinada para atacar a Jaime Esteban Moreno y provocar su muerte, ahora será el juicio en donde se debatirán las pruebas recopiladas durante la investigación. Esto tras la denuncia por el posible vencimiento de los términos en este doloroso caso. Su familia, por supuesto, espera que se haga justicia. Veamos el informe. Las imágenes quedaron registradas en cámaras de seguridad. Jaime Esteban Moreno sale de una fiesta de Halloween y segundos después es seguido por varias personas. En los videos se observa cómo es golpeado y pateado hasta quedar tendido en el piso. Ese material hará parte de las pruebas que serán debatidas durante el juicio oral por este proceso. Se instalará el juicio oral en forma el 9 de junio a las 9 de la mañana. Esto permitió que no se vencieran los términos y Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro quedaran en libertad. Durante esta etapa se presentarán ante el juez los elementos que recopilaron durante la investigación para sustentar la acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, quienes no aceptaron responsabilidad por los hechos. Y se irán practicando las respectivas pruebas que soportan la acusación del homicidio doloso en circunstancias de agravación en la humanidad de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Uno de los principales debates será entonces si los agresores actuaron con intención de matar a Jaime Esteban. Que aquí no hubo un homicidio preterintencional, que aquí claramente siempre hubo la intención de matar a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, porque los golpes a la altura del cráneo y del tórax son golpes mortales. Mientras avanza el juicio contra los dos acusados, las autoridades mantienen la búsqueda de Paola Fernández, requerida mediante circular roja de Interpol. Nosotros, por supuesto, estamos muy atentos a este doloroso caso. Ustedes por el momento tienen más. Estamos una vez más y la guerra nos ha tocado a todos. Hace un año, un atentado sacudió a Colombia y golpeó la democracia. Ese día comenzó la lucha de Miguel Uribe por sobrevivir. Una batalla que despertó una enorme ola de solidaridad. Hoy, desde el lugar del ataque y desde la iglesia donde se honra su memoria, reconstruimos los hechos, revisamos los avances de la investigación y las huellas que este crimen dejó en el país. Un año después, Colombia sigue buscando respuestas. Paula Sabogal está en el norte de la capital con la familia de Miguel. Paula, buenas tardes y adelante. ¿Qué tal, Rosy? Muy buenas tardes. Noticias RCN estuvo hace un año acompañando a la familia de Miguel y al propio Miguel Uribe mientras luchaba por su vida desde el primer instante, y lo estamos hoy, un año después, acompañando a su familia en lo que hoy es un día triste para ellos, pero que han sabido resignificar con mucha valentía, con mucha admiración por parte de nosotros como personas y como seres humanos que presenciamos desde el primer día todo el dolor, toda la tristeza que no solo ha traído para ellos, sino para todo un país,
lo que fue este doloroso atentado, este atroz atentado que terminó acabando con la vida de Miguel Uribe Turbay. Estamos nosotros en el norte de Bogotá, exactamente en lo que fue la sede de campaña de Miguel Uribe Londoño, su padre, hace pocos días. En este lugar, por motivos de seguridad, nos han dicho además todo el equipo de comunicaciones de Miguel Papá, pues que se realizó en este lugar una Eucaristía, una ofrenda floral. Ustedes están viendo las imágenes en pantalla de lo que se vivió hace pocos minutos. Este lugar estaba muy lleno de gente. La verdad es que preveían unas pocas personas, por motivos de seguridad también, pues solo fueron invitados. Estaba presidiendo este espacio Miguel Uribe Londoño, su esposa Delia, estaba María Carolina Hoyos, su hermana, y sus familiares más cercanos, su círculo más cercano. Sin embargo, fue tanta la cantidad de gente que asistió para demostrarle a la familia que siguen al lado de ellos, pues que no espacio para tanto lugar. Incluso los medios de comunicación que estamos acá presentes, pues nos tuvimos que acomodar de la mejor manera para poderles llevar a ustedes pues este registro de lo que es hoy, un año después, esa conmemoración y sobre todo ese homenaje que hoy quiere hacer su familia, honrando la memoria de Miguel. Les decía que Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe, fue quien presidió este espacio. Nosotros acabamos de hablar con él hace pocos minutos y esto fue lo que dijo sobre estas muestras de solidaridad y lo que significa para él este aniversario del atentado de Miguel Uribe Turbay. Ha pasado un año que parece mucho tiempo, y por supuesto que es mucho tiempo, pero para mí se me va muy rápido, porque como yo todos los días pienso en Miguel, mañana, tarde y noche, pues cada día era igual. Es lindo el homenaje. Lo que pasó en aquellos 64 días mientras Miguel estuvo en la clínica, cómo unió a Colombia en oración. Y hoy está pasando lo mismo otra vez. Las misas que se han ofrecido hoy por Miguel, pensando en Miguel, los mensajes que hemos recibido, izar la bandera de Colombia hoy en memoria y por el legado de Miguel, pues es una alegría muy grande dentro de este dolor tan inmenso que crece todos los días y que me acompañará hasta el fin de mis días, pero esto es lo que me da fuerza y como papá me hace sentir muy orgulloso de ser el papá de Miguel Uribe. Lo dice Miguel Uribe Londoño y creo que lo pensamos muchos colombianos y me incluyo ahí e incluyo a todo nuestro equipo de redacción, todos los periodistas, equipo de producción que estuvimos presentes ese 7 de junio de 2025 cuando lastimosamente nuestra agenda noticiosa se convirtió en momentos de terror. Se los digo en nombre propio cuando tuvimos que ir primero a un lugar de Fontibón, a esa primera clínica que llevaron a Miguel Uribe, después llegar a la Fundación Santa Fe y encontrarnos con una noticia devastadora, encontrar a sus familiares en medio de tanto dolor y en medio de la confusión de lo que pasó ese día. Nosotros hemos querido revivir para ustedes toda esa cronología de lo que fueron esos días desde el momento cero, en momentos de confusión, de tensión, de mucho dolor, y de esa tristeza que trajo desde el día 1 para su familia, pero sobre todo para toda Colombia, este atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay. Hay quienes viajan en las alas del destino buscando pequeños bosques para participar virtuosamente del ciclo infinito de la vida. Y atraídos por ese magnetismo único, desde sus oscuras madrigueras seres que no conocen aún del bien y de la verdad, se asoman, conspiran y se preguntan cómo evitar que esa ave continúe con su vuelo. Eso es lo que pasó aquí, en este pequeño bosque de Morelia, un barrio en el occidente de Bogotá, el 7 de junio del 2025, cuando una trampa tejida como una red de espinas atrapó a la pluma para siempre. La anatomía del crimen había empezado a tomar forma el 30 de marzo de 2025. Miguel Uribe había sido fotografiado por Simeón Pérez, pero solo hasta el 6 de junio en la tarde un mensaje de WhatsApp en el grupo confirmaría que todas las espinas estaban listas para la tarde del sábado. Hoy desde arriba solo podemos ser observadores invisibles de esta cruel emboscada que empezó cuando se confirmó que la pluma llegaría al barrio a las 3:20 de la tarde. Llévate uno para que nos sigas y lo guardes. Desde diferentes puntos cardinales de la ciudad, también llegaron las espinas para tomar posición.
Con toda, ¿no? Gracias por el apoyo. Con la energía que la caracterizaba cuando tenía contacto con otros, la pluma pasó de mano en mano, de sonrisa en sonrisa, y antes de avanzar en línea recta hacia el bosque, entró a donde le daban la bienvenida. Más de 10 comerciantes recibieron su visita esa tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, bueno, yo soy senador. Espero ser el próximo presidente de Colombia. Habían pasado apenas 7 minutos cuando la espina más pequeña de todas llegó y tomó la posición que le ordenaron. Confirmó su ubicación y empezó el contacto con los demás aguijones coordinados para la trampa. Los puntos logísticos móviles en 2 vehículos y una motocicleta tejieron finalmente la trampa mientras la pluma seguía su camino al parque. La pequeña espina, la que serviría para matar, se deslizó hacia el parque y durante 84 minutos estuvo oculta en el pequeño bosque. La pluma finalmente apareció bajo un árbol pequeño en la esquina del lugar. Se ubicó justo en una canasta que la dejaba apreciar y escuchar claramente, y hablaba firme y pacientemente. Porque son muchas las personas que no pueden trabajar o estudiar porque tienen que cuidar a un familiar. Eran las 5:20 de la tarde y la red de espinas volvió a moverse. La joven espina se movió rápido hacia las otras que esperaban en un carro gris para recibir el arma que descargaría contra Miguel Uribe Turbay. Con lo necesario para matar, nuestra joven espina volvió al pequeño bosque seguida de cerca por quienes probaban su nivel de letalidad. De nuestro precandidato presidencial, el doctor Miguel Uribe Turbay, por el Centro Democrático. Se acercó a la pluma que ya estaba acorralada, tanto de simpatía y de afecto como de odio. Calculó los movimientos de su víctima durante unos segundos y se ubicó en el mejor ángulo para evitar el contacto con su rostro y finalmente atrapó a la pluma con un súbito movimiento. Los disparos continuaron porque la pluma no debía sobrevivir. Igual, ya estaba en el piso, herida de muerte. En las manos de quienes lo acompañaron hasta sus últimas palabras quedaron la vida, la sangre y la espina, que también resultó atrapada en la misma trampa no muy lejos del árbol de ese pequeño bosque en donde las alas de Miguel Uribe Turbay tomaron otro rumbo. Hemos hablado del dolor, de la impotencia, de la confusión de esas primeras horas de aquel 7 de junio de 2025. Pero es momento de hablar de cómo una tragedia y un atentado tan atroz se convirtió en quizás una de las más grandes muestras de solidaridad colectiva de todo un país unido en lo que se convirtió esa tragedia para Colombia. Lo que siguió después de este 7 de junio de 2025 para todo el país fueron 65 días exactamente en los que el país dejó de pensar en que éramos cada uno por su lado, en las tendencias, en las ideologías, en los partidos políticos para reunirse en una sola causa, la vida de Miguel. Unida además y condensada en una frase que creo que los colombianos nunca olvidaremos, un Fuerza Miguel, que incluso reunió a millones de colombianos en las calles un 15 de julio de 2025 para demostrarle al mundo y a nosotros mismos que podemos ser juntos uno solo en una causa. Nos duele en el alma que por su indiferencia... No somos un país de violentos, no queremos más guerra. Hace un año, un atroz atentado detuvo el tiempo y durante 65 días Colombia dejó de ser millones de historias distintas para unirse alrededor de una sola causa, la vida de Miguel. Hay un recuerdo que tengo, estaba pasando de una parte de la Fundación Santa Fe a otra, a recoger algunos exámenes médicos que tenía que llevar de Miguel y me encontré una niña como de 4 años y entonces ella se me acercó, me abrazó y lloró encima mío, impresionante porque Miguel estaba en la UCI y yo decía, Dios mío, esto ha tocado todos los corazones de los colombianos. Quiero insistir en esto para ustedes y para los colombianos. Y le exigimos a la Fiscalía y a las autoridades que pronto lleguen al fondo de este asunto. Y sí,
Lo tocó, porque lo que comenzó como una tragedia terminó convirtiéndose en una de las mayores expresiones de solidaridad colectiva que haya vivido Colombia en las últimas décadas. Desde la puerta de la Fundación Santa Fe, miles de personas decidieron acompañar a una familia que atravesaba la noche más larga de su vida. Dios te salve María. Llegaban con rosarios, con estampas, con velas, con cartas, con la convicción de que la fe podía atravesar los muros de una unidad de cuidados intensivos. Quería traerle una vela y quería traerle pues también como una estampita de la Virgen que me salvó a mí la vida. Cada regalo llevaba una historia, cada oración llevaba un nombre, cada abrazo intentaba sostener el dolor de quienes esperaban noticias alentadoras. Allí, los más pequeños también encontraron una manera de acompañar. Todos unidos, oramos por ti. Canciones escritas con inocencia, melodías nacidas de la esperanza. Fuerza Miguel, el corazón de Colombia te espera. Tu familia, tu gente, tu bandera. Hoy unimos las manos para verte regresar. Artistas, devotos, deportistas, familias enteras, todos encontraron una forma distinta de decir lo mismo, que Miguel no estaba solo. Y entonces llegó el 15 de junio, la fecha en que Colombia salió a caminar en silencio, no para protestar ni para reclamar, sino para pedir un milagro. Fuerzas y que se recupere pronto. No, pues el mensaje que yo quiero dejar es que los niños queremos la paz para el país, porque somos el futuro de nuestro país. Todos los niños de Colombia estamos rezando por él y estamos con nuestro rosario para que esté muy bien. Es decir, que todos los estamos apoyando y que queremos que esté muy bien y esperamos que ya esté mejor. ¿Tú? Que muy pronto se mejore y que vuelva a ser, que la buena suerte de sea presidente. Miles de personas vestidas de blanco, padres cargando a sus hijos, abuelos tomados de la mano. Fue un país entero caminando detrás de una misma causa, la vida. Con el corazón en la mano, tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Y las oraciones llegaron por millones. Y aunque el 11 de agosto de 2025 Miguel partió, su causa permanece intacta en los corazones de muchos que sintieron como propio el dolor de su familia. Agradezco mucho este espacio para agradecerle a todos los colombianos y a las personas de los distintos lugares en otros países en el mundo que se unieron en oración para sostener a Miguel en el momento más difícil. Yo creo que tener la bendición de contar con el amor y la solidaridad de la gente es impresionante. Hace un año un atentado intentó sembrar dolor, pero durante aquellos 2 meses Colombia respondió con algo más fuerte, con esperanza y con una palabra que todavía hoy sigue resonando en la memoria de millones de personas. Fuerza, Miguel. ¡Fuerza, Miguel! El dolor es infinito y el alma está desgarrada. Y es que más allá que un político honesto, aguerrido, es cierto, e infatigable, Miguel Uribe es un padre ejemplar, un esposo excepcional, un hijo cariñoso y un amigo incondicional. Otro capítulo de este crimen que golpeó la democracia fue la persecución de las autoridades para dar con los responsables. Las autoridades concluyeron que el cerebro criminal detrás del ataque fue la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez. La policía ha logrado 8 capturas y una aprehensión con sus respectivas condenas y preacuerdos. La investigación aún continúa para dar y determinar si hubo otros actores involucrados. Nuestra periodista Diana Coronado volvió al lugar de los hechos con el jefe de equipo de investigadores.
A las 5:30 de la tarde de ese 7 de junio, cuando la vida de Miguel Uribe Turbay se debatía entre la vida y la muerte y estaba en manos de Dios y de los médicos, este vecindario quedó lleno de rastros entre el pavimento y el pasto. Otros quedaron en el espectro electromagnético entre videos, llamadas y mensajes de texto. Solo la Dijín de la policía pudo enlazarlos para unir este rompecabezas. La zona de interés se amplió a 45.000 metros cuadrados, que incluía el Parque El Golfito en el barrio Modelia de Bogotá y los alrededores del punto donde capturaron al menor sicario. Para conocer detalles de esta enorme escena del crimen, volvimos con quien en su momento fue el jefe del equipo de investigadores. Se recolectan vainillas, se recolectan diferentes elementos que nos ayudarían al esclarecimiento de los hechos en materia de investigación. Empezaron en 2 puntos de contacto donde aparecieron evidencias que iban a conectar el entramado más adelante. Se buscaban rastros de sangre, alguna prenda que de pronto nos hubiera podido haber quedado acá en el lugar de los hechos. Aparte de eso, iniciamos con la recolección de videos, tanto aquí en el lugar de los hechos como en sitios aledaños donde se evidenció la huida de los agresores y asimismo los sitios por donde ellos llegaron momentos previos a la comisión de la actividad punible. Con el trabajo de este primer equipo, los 180 uniformados que recibieron la orden de poner su capacidad investigativa en este caso ya sabían qué estaban buscando. 2 casas en Engativá, 2 vehículos y 2 motocicletas con sus tripulantes, un número aún confidencial de líneas telefónicas y, por el momento, 2 personas que indudablemente tenían algo que ver con este plan macabro. Esta cuadra en el barrio Modelia Occidente de Bogotá fue fundamental para los investigadores de la Dijín de la policía porque gracias a los videos recolectados lograron caracterizar a alias El Costeño y alias Catherine. Desde la sede central de la Policía de Bogotá, una pantalla gigante revela la gran estructura criminal que había detrás. El segundo capturado fue alias El Beneco. Esta persona era el que conducía un vehículo, un Chevrolet Spark gris, el cual movilizaba o conducía a alias Catherine y alias Chippy, personas que llevaban el arma de fuego que fue entregada dentro del vehículo. Ellos 3 le entregaron el arma de fuego a el menor, que fue el que generó el homicidio. Posteriormente capturamos a alias El Hermano. Esta persona al role, la planeación, pero asimismo también en un vehículo tenía que sacar del lugar de los hechos a Chippy y a Gabriela. Alias Cristian, el rol de él era conducir una motocicleta y sacar del lugar de los hechos o extraer o recuperar al menor. Este Harold ocultó a Chippy cuando estaba prófugo de la justicia, pero también esta persona ayuda a reclutar al menor con alias Caleño. Pero la investigación llevó a los uniformados a entender que esto no era un plan sicarial cualquiera, sino una poderosa maquinaria con enlaces en grupos armados ilegales. Alias El Viejo, un delincuente que generó la articulación entre los actores intelectuales y los actores materiales. Pudimos determinar que tuvo unas reuniones y articulación al 100% con alias Jaco Kendry, de la Segunda Marquetalia. La Segunda Marquetalia, un brazo de las extintas FARC, conformado por varios excomandantes, entre ellos su cabecilla principal, alias Iván Márquez, y su mano derecha, alias El Zarco Aldinever. Podemos determinar que alias El Viejo tuvo reuniones con el alias El Zarco Aldinever en Frontera el año pasado. 1.000 millones de pesos habría girado este grupo organizado ilegal para cegar la vida de un precandidato presidencial. Las razones aún desconocidas apuntan a tintes políticos. He aprendido desde muy joven que liderar implica servir. Hoy, Miguel Uribe Turbay no está de forma física, pero su legado se perpetúa en los corazones de todo un país. La investigación aún continúa. Y sí, pues hace un año el nombre de un lugar mencionábamos repetidamente,
El Golfito, ese parque en el barrio Modelia, en Bogotá, donde ocurrió este atentado. Marcela, allá continuamos. Adelante. Rosy, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias RCN. Llegamos hasta aquí, el Parque El Golfito. Ha sido una tarde bastante lluviosa, sin embargo, ustedes podrán ver más adelante que aquí todavía sigue la comunidad acompañando este día tan importante, porque ya lo mencionaba Paula, nos recordó cómo nos unió este panorama tan difícil al país en una sola palabra, que es la esperanza. Y precisamente en el barrio Modelia sucedió este magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, y aquí un año después los ciudadanos se reúnen para rendirle homenaje. Durante toda esta mañana se han acercado con velas, con flores, han recorrido este parque en un altar que la misma comunidad dejó aquí en el parque, y además han llevado a cabo diferentes homenajes, entre ellos una eucaristía. Allí estuvimos acompañando a los ciudadanos, hablando con ellos, y sobre todo hicimos un resumen de esos mensajes tan bonitos que entregaron a la familia de Miguel Uribe Turbay. Parece que hubiera sido ayer. Nos llena de mucha nostalgia tener que venir cada día a este parque a recordar a Miguel. Pero lo único cierto es que nos deja su legado, su vida ejemplar, su lucha por Colombia. De los gratos recuerdos que no solo a los suyos y allegados, sino al pueblo de Colombia nos dejó. Y por eso, con admiración, con gratitud y con reconocimiento, hemos querido hoy rendirle este homenaje. Pero esta misa la habíamos de estar celebrando como por la vida, no por la muerte de una persona tan joven, un joven tan... Yo lo conocí a él en persona desde los 19 años. Es un momento muy conmovedor en el cual nos aflige el dolor que sufrimos aquí en esta patria. Se me quiebran las palabras porque no sabemos hasta cuándo tenemos que seguir viviendo esta situación. El ambiente aquí en Modelia es diferente. Hoy todos los ciudadanos se unen en solidaridad, y sobre todo he escuchado a muchos recordar a Miguel Uribe Turbay. Su familia también llegó a este punto durante la mañana para acompañar esta Eucaristía y por supuesto unirse al homenaje a Miguel Uribe Turbay. Hablemos ahora un poco del proceso judicial, pues después de un año ya hay 9 personas capturadas. Sin embargo, su familia sigue pidiendo respuestas por quién dio la orden. Hasta el momento hay 6 circulares rojas de Interpol a 6 cabecillas de la segunda Marquetalia. ¿Cómo ha avanzado la investigación? Atentos a este informe. La familia esperó un milagro, pidió justicia y el país respuestas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuánto valió la vida de Miguel? La familia fue declarado objetivo por parte de esta agrupación. ¿Fue solamente la segunda Marquetalia o fue un tema también ideológico político? El lunes 11 de agosto de 2025, el país anotó en la historia un nuevo magnicidio. La Fiscalía retomó entonces un expediente que reabrió heridas de hace 30 años. Que si tú miras este magnicidio, no tiene antecedentes en el pasado con otros, porque en los otros no se esclarece ni siquiera quiénes disparan, no se esclarece quiénes están involucrados. Para llegar a eso son 30, 40, 50 años. La verdad que los verdugos querían enterrar se mantuvo viva con el eslabón más débil de esa red criminal. El objetivo era dejar que al menor sicario lo asesinaran en la escena. El menor también fue muy importante porque ubicamos su residencia y pudimos obtener elementos materiales probatorios, entre eso todo lo que tiene que ver con celulares, en los que habían llamadas entrantes y salientes, lo mismo las páginas de Facebook, para entrar a ver la caracterización de cada una de las personas que eventualmente pudieran haber participado.
Durante los 64 días que Miguel estuvo en la clínica, 6 de los implicados fueron capturados. Incluso el mismo día en que el país dejaba las últimas flores con el nombre de Miguel en el cementerio, de manera simultánea ante un juez, la Fiscalía ya cambiaba el delito por el de homicidio agravado. Repito, ya está hecho. Al día de hoy son 9 los implicados, 4 de ellos ya condenados. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién mandó matar a Miguel? En nuestra consideración, ese dinero es enviado desde Venezuela, obviamente por los cabecillas de la segunda Marquetalia. Esto es Iván Márquez, esto es el señor Aldinever. La pista la dio justamente el líder de la banda, Simeón Pérez, alias El Viejo, quien en medio de una negociación para lograr un preacuerdo con la Fiscalía reveló su conexión con las disidencias. El Viejo tiene varias reuniones con Aldinever. Aldinever es el segundo al mando de Iván Márquez. Y precisamente para el mes de enero, que se realizan las primeras contactos con Simeón, la estructura del 2025 está levantada de la mesa. Hemos hecho dejación del 100% del armamento. José Manuel Sierra, alias El Zarco Aldinever, uno de los cabecillas de la segunda Marquetalia, es, según la investigación, quien dio la orden de matar a Miguel. El día del atentado tenía la orden de captura suspendida. La razón: estaba en una mesa de diálogo con el gobierno nacional. Un día después de la muerte de Miguel, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que Aldinever fue abatido, versión negada meses después por la Fiscalía, pues no se encontró su cuerpo. Que el gobierno nacional diera a conocer cada palabra que tuvo con ese grupo criminal en la fecha donde Aldinever estaba de negociador y con quién se reunió. Me gustaría saber qué actores políticos estuvieron participando en esa negociación con la segunda Marquetalia. Eso es muy importante. En abril de este año, Interpol emitió 5 circulares rojas contra los máximos cabecillas: Iván Márquez, El Zarco Aldinever, John 40, Enrique Marulanda y Yaco. En Colombia, la Fiscalía busca imputarlos como personas ausentes. Desde los Estados Unidos también se está pidiendo que se ubique a estas personas en territorio venezolano y se les capture y se les entregue. Las 7 personas restantes están pendientes de la audiencia que se va a realizar en el día de mañana para la declaratoria de persona ausente, y viene la formulación de imputación y la petición de medida de aseguramiento. Pero mientras la justicia cruza las fronteras para dar con los guerrilleros, en Colombia la familia pide que se revise un preacuerdo en particular, el de Elder José Arteaga, el costeño, el único de los capturados que no ha colaborado con dar información, pero aún así logró negociar una condena de 26 años de cárcel en lugar de los 60 que pide la familia. Hay un delito muy grave que es el de utilización de menores. Ese solo delito da 12 años. ¿Sabes cuánto le están sumando en el preacuerdo a él por ese delito? Solamente 10 meses. Hace un año, una nueva generación colombiana se enfrentó a un capítulo de desesperanza que creía cerrado. La misma que enfrentó Miguel de niño, pero que demostró hoy más que nunca una frase que Luis Carlos Galán dijo antes de su propio magnicidio. Se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. 1:27 p.m. Nosotros continuamos aquí acompañando a la comunidad del barrio Modelia. Ya ha mermado un poco la lluvia y hace pocos minutos salieron los residentes de esta zona de la parroquia. Se estaba llevando a cabo una misa y ustedes ven a mi espalda, aquí han llegado los diferentes ciudadanos familiares de Miguel Uribe Turbay a dar ese mensaje de solidaridad, porque él sigue vigente en el corazón de todos los colombianos. Paula, esta mañana hablábamos justamente de que hace un año estábamos nosotros en la emisión, estábamos en el canal muy previo a la emisión de las 7 de la noche y nos llega esta noticia. Usted fue una de las periodistas que justamente llegó a la Fundación Santa Fe en el momento en el que él fue trasladado desde Madecentro en Fontibón hasta la Fundación Santa Fe. Hablemos un poco de eso, Paula. Un año de ese momento, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo fue cubrir esta noticia?
Marcela, yo creo que muchos recuerdos en uno y difícilmente uno, como un periodista joven, nosotras como periodistas jóvenes, difícilmente recordamos un día tan agitado como este en materia noticiosa. Sin embargo, yo creo que yo recuerdo algo con mucha claridad y es estar a las 12 de la medianoche, cerca de las 12 de la medianoche de ese día, cuando Miguel ya había entrado a la fundación, él entró sobre las 8 de la noche y María Claudia salía a mitad de la noche a decirles, nosotros observando a través de un vidrio e intentando oír lo que ella les decía a todos los asistentes que estaban ahí en la Fundación Santa Fe, que Miguel había salido victorioso de una primera intervención quirúrgica. Eso, un bálsamo entre todo lo que se vivía ahí. Recordando ese día, eso fue lo que le quisimos preguntar a los ciudadanos, especialmente a los habitantes de Fontibón, donde Marcela se encuentra, para preguntarles cómo vivieron ese día y qué recuerdan de este hecho tan violento. Pues realmente ese día fue un día de mucho llanto, de mucha tristeza y creo que no solamente para nosotros, sino a nivel nacional. En el momento del atentado fue un caos total. La gente aquí, incluso nosotros cerramos, la gente cerró los negocios, se resguardó. Mucha conmoción en el barrio, mucho susto, la gente se sintió muy triste. Y ya luego después empezaron a cerrar pues la calle, ya todo el mundo pues decía que era lo que le había pasado al señor, incluso había pasado pues enfrente acá de nosotras. Bueno, realmente fue un ambiente tenso porque estaba muy tranquilo de momento. Se escuchan ya pues los disparos. Pues siempre difícil, no se creía que fuera a pasar eso porque no debía haber pasado esas cosas. Sí, fue una cosa angustia. Sorprendente a la hora del tiempo. Toda la comunidad, yo, el conjunto donde vivo y demás, pues genera angustia, genera un poco de... O sea, como peligro, ya uno le daba como miedo pasar por aquí. Bastante policía, bastante gente se presentó ese día. La verdad no sabíamos, pues yo por lo menos no sabía qué era lo que iba a pasar. Una persona muy contenta, carismática. Él estuvo aquí en el local, pasó, se comió un pastel de pollo, gaseosita, con los muchachos que andaba. Y bueno, hablando con nosotros lo que quería hacer, las problemáticas y eso, nosotros explicándole. Pues a Miguel siempre lo recordaremos como lo que era, un gran guerrero. Y también le reiteramos nuestro abrazo solidario a su familia y a la de todas las víctimas de la violencia en nuestro país. 1:57 p.m. Hacemos un cambio de tema y hablamos de los apagones en las regiones, una crisis que paraliza empresas y daña los electrodomésticos de la gente de a pie. Pues para medir este impacto tenemos cobertura a dos frentes. Pues en minutos vamos al Caribe con Jorman Leal, pero arrancamos con Santiago y el revelador informe de Corfi Colombiana sobre el riesgo económico para el país. Santiago, adelante. Buenas tardes, veas que el IDEAM señala precisamente que existe un 82% de probabilidades que el fenómeno del Niño se extienda hasta finales de este año. También en este contexto, Corfi Colombiana elabora un estudio donde dice que se podrían perder cerca de 5.600 millones de pesos por hora si el racionamiento de energía se convierte en una constante en el país. También aclara que este sector, el sector de energía, solamente ha recibido un 20% de la inversión presupuestada para los últimos 5 años. Debemos decir que hablamos con el director de esta investigación y con algunos comerciantes que se ven afectados por los racionamientos de energía. Una oferta que solamente en los últimos 5 años ha ingresado al 20% de lo que se han presupuestado. Proyectos de transmisión que en algunos casos acumulan más de 10 años de retraso. Una deuda con las empresas comercializadoras de energía y gas que supera los 8 o 9 billones de pesos. Una afectación gravísima para el sector gastronómico y hotelero en la ciudad de Santa Marta, porque nos ha tocado suspender el servicio de la operación de nuestros restaurantes, sobre todo en zonas como el Centro Histórico y el Rodadero. A 9 billones de pesos ascienden las deudas con el sector energía y gas en nuestro país. Concretamente, el Caribe colombiano es una de las zonas más afectadas, pues precisamente para el departamento de Bolívar se fue nuestro jefe de corresponsales, Jorman Leal, y allí conoció una de esas historias de los comerciantes afectados por los racionamientos. Hola, ¿qué tal, Santiago, televidentes? Yo los saludo desde Barrio Los Calamares. Esto es al sur de la ciudad, estamos en Cartagena de Indias y yo vine hasta acá porque en Noticias RCN pues escuchamos a la gente, somos la voz de las regiones
Y el motivo que estemos aquí en este sector popular de la ciudad es porque, como usted lo mencionaba en su informe, la energía o el costo de la energía cada vez que se va también representa pues un riesgo para la misma comunidad. Y vinimos hasta este punto porque tuvimos un reporte que aquí en esta zona se va frecuentemente la luz, pero los recibos siguen llegando muy caros. Por eso estamos aquí con don Luis y con Joseph. Bienvenidos a Noticias RCN. Y bueno, contémosle a la gente que nos está viendo a esta hora del mediodía, don Luis, ¿qué pasa con los recibos? ¿Cada cuánto llega la energía? ¿Cada cuánto se les va? ¿Y qué es lo que están viviendo ustedes en este momento? Bueno, la energía aquí en Los Calamares es mala ese servicio porque ahora padecemos de un sistema de bajones, o sea, la fluctuación que baja y lógicamente en algunos momentos la quitan. Eso es lo que pasa acá con don Luis, que hace parte de la Junta de Acción Comunal, pero también está Joseph y está Mayra, y les pregunto de una vez, ¿qué pasa de pronto con los electrodomésticos? ¿Cada cuántos son estos bajones y qué han vivido ustedes aquí? Bueno, principalmente los bajones se presentan a partir del horario nocturno, que se podría decir desde las 6 de la tarde, y bueno, a la Junta llegan los informes de que la gente tiene miedo de prender los aire acondicionados, a veces desconectan las neveras. Más o menos, ¿en cuánto llega un recibo aquí en Cartagena para personas de este sector? Bueno, los servicios están llegando costosos, sumamente costosos, y principalmente que no nos están ayudando mucho. ¿Por qué? Porque la problemática que tenemos aquí en la quinta etapa es que los servicios vienen muy caros. Es el sentir de la gente aquí del barrio Los Calamares. Ya Mayra nos decía, estamos en la quinta etapa de este sector, pero vinimos hasta acá también porque otro de los sectores que también sufre, pues obviamente es el de las tiendas. En este momento está haciendo un calor impresionante aquí en Cartagena, pese a que está un poco fresco, y lo que se termina dañando muchos productos acá. La gente tiene que apagar las neveras porque se les pueden dañar. Contémosle también a la gente qué soluciones han pedido ustedes, qué les ha dicho Afiña de pronto, y si han encontrado o no alguna respuesta a lo que pasa específicamente con la energía aquí. Hemos venido siendo afectados por este problema a nivel psicológico debido a que se genera hasta estrés térmico debido a las altas temperaturas, y hay personas que no tienen energía para encender su ventilador ni tampoco tienen energía para encender su aire acondicionado. Y eso es lo que pasa, pues no solo es acá en el barrio Los Calamares, también es en muchos sectores de Cartagena. Y lo que quisimos hacer fue este ejercicio para llegar a los barrios, hacia los sectores más populares de las ciudades, porque el tema de la energía, si bien ya lo mencionaba Santiago en su informe anterior sobre el costo que tiene cada vez que hay un apagón, quienes terminan sufriendo también es la gente de a pie, la que no tiene muchas veces cómo solucionar, como nos decía Juan José, que no cuentan con una planta, y ya vimos un poco cómo se termina afectando todo el panorama. Pues bien, esta es la información que les presentamos desde el barrio Los Calamares en el sur de Cartagena. Soy Jorman Leal, ustedes tienen más información. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Momento de la información internacional y empezamos hablando sobre las elecciones presidenciales en su segunda vuelta en Perú. Desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en ese país. Vamos con 3 datos muy importantes. El primero de ellos, todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años están obligados para votar. El segundo dato es que estas serían unas de las elecciones más reñidas de la historia. Y el tercero y final, muy importante, es que esta sería el tercer presidente o presidenta en una década. Pero para más detalles sobre cómo transcurre esta jornada, tenemos a nuestro corresponsal allí en Lima, en Perú, Oliver Rodríguez. Oliver, adelante con toda la información. Cuéntenos cómo ha transcurrido esta jornada. Así es, muchísimas gracias por este contacto que establecemos a esta hora desde Lima, Perú. Justamente esta jornada electoral, esta segunda vuelta, se está desarrollando desde las 7 de la mañana y se tiene previsto que a las 5 de la tarde los centros electorales cierren sus puertas a los votantes. El proceso electoral se ha desarrollado con total normalidad, a diferencia de la primera vuelta. Sin embargo, se han hecho algunas denuncias de retrasos. Sin embargo, estos retrasos corresponden a los miembros de mesa que no llegaron a la hora a sus lugares de votación, donde tenían previsto, por supuesto, ejercer esta tarea, y por eso no se pudo entregar en distintos centros de votación el material electoral. Importante evaluar cómo se ha desarrollado la jornada hasta ahora. Veamos el siguiente informe.
Entre retrasos y contratiempos comenzó la segunda vuelta presidencial en Perú. No tengo obligación de votar, pero vengo porque necesito ese sentimiento fuerte de poder vivir en un país tranquilo. Aunque puestos de votación abrieron a las 7 de la mañana, la instalación de las mesas se completó casi 3 horas después. De los más de 27.3 millones de peruanos convocados para sufragar, 1.2 de ellos se encuentran en el exterior. Que sea una elección clara, que no haya ninguna anormalidad como estuvimos acostumbrados últimamente. Que más de 30 años la corrupción está manejando mi país. Yo realmente quiero que haya un cambio. Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. Uno de los principales motivos es la vacancia presidencial por incapacidad moral, una herramienta del Congreso que le permite destituir presidentes sin necesidad de un juicio político real. Uno de los retos del presidente electo será mantenerse en el cargo en la totalidad del periodo, es decir, 5 años. Y ahora hablamos sobre el Papa en España, su segundo día consecutivo en este país. Andrés Gil tiene todos los detalles porque más de 1.200.000 personas llegaron hasta Cibeles a acompañarlo en su Corpus Christi. Ocurrieron algunos momentos muy especiales e icónicos. Andrés, adelante con los detalles. Hola, muy buenas tardes. Finaliza hace algunos minutos aquí en este centro de eventos y convenciones en el centro de Madrid el último gran encuentro masivo que tenía programado el Papa León XIV para hoy en su segundo día de visita apostólica a España. Más temprano, a las 10 de la mañana, en la Plaza de Cibeles, el Papa León XIV protagonizó una misa y una procesión del Corpus Christi que resultó ser histórica. 1.200.000 personas se congregaron junto con el Papa en torno a la fuente de Cibeles y en todas las calles en sus alrededores para participar en esa misa. El Papa León XIV, enérgico, entero, un Papa joven de 70 años, hizo la procesión por varias calles en el centro de Madrid y no tuvo ningún problema, así como en la tarde de ayer, de bendecir a todos aquellos bebés que le acercaron para que les diera la bendición a nombre de Dios. La misa en Cibeles, aquí tenemos el resumen. Dios está con los pobres y los marginados de la sociedad. Con este mensaje, el Papa León XIV saludó a más de 1 millón de personas en las calles de Madrid y celebró la misa del Corpus Christi en uno de los eventos más grandes de su visita a España. Una escuela que nos enseñe la gratitud del amor que se hace don para que circule entre nosotros y rompa las cadenas de todo egoísmo. El calor no ha sido un impedimento para las multitudes que ondearon banderas mientras el Papa se desplazaba en su papamóvil. Estar acá fue estupendo, fue maravilloso, porque realmente con este encuentro con el Papa testificamos que el Señor nos llama a un encuentro personal con Él y que nos ama profundamente. Fenomenal, súper emotivo. Es el tercer Papa que veo y igual de emotivo que la primera vez que vi a San Juan Pablo II. Más temprano, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le entregó la llave de oro de la ciudad al sumo pontífice. Para mañana, plato fuerte en la agenda del Papa León XIV aquí en España. En el Estadio Santiago Bernabéu tiene previsto un encuentro de nuevo multitudinario con las comunidades diocesanas. Eso será a las 7 de la tarde, hora local. Información desde Madrid. Un abrazo. Feliz tarde para todos. Hablamos ahora de Frontera Bajo Custodia, el especial de nuestra editora internacional Paola Andrea Toro, y en esta oportunidad sobre cómo opera la Guardia Costera para que aquellos inmigrantes que intenten ingresar de manera irregular a Estados Unidos no lo hagan. A continuación tenemos todos los detalles, pero si usted quiere conocer cada detalle de los diferentes episodios, puede leer el código QR que aparece en pantalla. Los guardianes del suroccidente es el lema que guía a quienes integran la Guardia Costera del sector San Diego en California. Palabras que describen con precisión su labor. Son los encargados de adelantar la búsqueda y rescate de quienes estén en peligro en el mar, pero también de patrullar y asegurar la frontera marítima del suroccidente de Estados Unidos. Están dotados con embarcaciones, helicópteros MH-60 para monitorear 24/7 el movimiento en su área de responsabilidad.
Y es que 9 de cada 10 casos que atienden están relacionados con el ingreso ilegal de migrantes a través del Océano Pacífico. Los traficantes utilizan estas vías para poder ingresar de manera irregular a estas personas a través de motos acuáticas, lanchas o incluso barcas improvisadas. Los dejan a la deriva completamente en la costa o incluso metros antes de ella. Cuentan que son entre 2 y 3 intentos diarios de incursión y que aumentan en temporada de verano por las condiciones climáticas. Así que en cualquier día del año, las autoridades están listas para encender motores y aplicar la ley. Noticias RCN está a bordo de una de las embarcaciones que utiliza la Guardia Costera estadounidense en el sector de San Diego para hacer interdicción de algunos barcos que intenten acercarse e ingresar de forma ilegal. Vamos rumbo a aguas internacionales para un simulacro de persecución. A bordo de lanchas que alcanzan más de 65 kilómetros por hora, persiguen a los incursores y ejecutan un detallado plan para disuadirlos, que inicia con disparos de advertencia para que se alejen. Tratamos de detenerlos usando diferentes métodos como bolas de pimienta, intentamos cortar el suministro de gasolina y tenemos otros pasos antes de que inhabilitemos los motores. Y así es como se ve en el agua. La embarcación de atrás dispara al motor para hacer que los fugitivos se detengan. Y cuando lo logran, arrestan a los ocupantes para luego ser entregados a la patrulla fronteriza para que sean judicializados. Los detenidos no son solamente de origen mexicano. Datos de la Guardia Costera señalan que también hay ciudadanos cubanos, haitianos, colombianos y hasta extranjeros rusos y pakistaníes. Para elegir presidente es necesario escuchar a sus fórmulas. Evitar que las mujeres sean víctimas de violencia sexual o psicológica, de luchar contra el feminicidio, porque yo personalmente en mi familia fui víctima del feminicidio. Mi sobrina fue asesinada por su novio y ese es un compromiso que yo tengo personal. Vamos a trabajar por los jóvenes para que tengan mejores oportunidades, no solamente de estudiar, sino las oportunidades de trabajar. Aida Quilcue y José Manuel Restrepo hablan en Noticias RCN. Y la invitación a los colombianos es: revisen a los vicepresidentes. ¿Cuál de los vicepresidentes realmente tiene las condiciones para ser presidente de la República? Porque es que aquí se ha hablado de todo menos de la vida. Mientras otros piensan que esa vida no vale, nosotros desde las raíces decimos vale. Los aspirantes a la vicepresidencia mañana en nuestra emisión de las 7 de la noche. 2 de la tarde, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El Gobierno Nacional expidió hace apenas unos días un decreto que cambia las reglas del juego para decenas de municipios que contemplan la Sabana de Bogotá. Si bien busca proteger esta área como de interés ecológico nacional, su alcance va mucho más allá de la conservación ambiental y genera grandes limitantes. Juan Camilo Blanco nos explica. 31 municipios alrededor de Bogotá tienen nuevas reglas. El Gobierno Nacional firmó el decreto 0545 de 2026, que establece qué se puede y qué no se puede hacer con los terrenos de la Sabana de Bogotá. En la práctica es que Bogotá y varios municipios, estamos hablando principalmente de Mosquera, Chía, Cajicá, de pronto Zipaquirá, pues que van a poder seguir formulando su POT, pero en un marco que previamente ha sido fijado por el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales. Esto significa que las decisiones sobre expansión urbana deberán ajustarse a alineamientos ambientales definidos desde el nivel nacional. Uno de los artículos que más golpea a los propietarios con proyectos urbanísticos es el 22. Conservar la funcionalidad ecológica y la permeabilidad del suelo sin que se genere su sellamiento ni la transformación de coberturas naturales o seminaturales. Para que haya una disminución del margen de decisión sobre los planes de ordenamiento territorial en términos de autonomía sobre la posibilidad de construir grandes lotes y grandes lugares. Y las restricciones no paran ahí. Incluso para vender un predio en esta zona, las reglas cambian.
Le va a tener que consultar al gobierno nacional, en este caso, me imagino, al Ministerio del Medio Ambiente, si puede o no puede vender su predio. Entre las dudas está la implementación de instrumentos técnicos que aún no están vigentes para las regulaciones que pide el documento. Eso sí, el decreto no es retroactivo. Licencias y proyectos en curso antes del 29 de mayo no se ven afectados. Y oigan, esta cifra, más de 4 billones de pesos, es la deuda que tiene el sector salud con la industria farmacéutica. El gremio asegura que estos indicadores negativos están creciendo de forma exponencial y preocupante. Así se lo dijeron a Marcela Tun. Sí, es la cartera acumulada más importante que hemos tenido desde que estamos haciendo el análisis, primer punto. El segundo, definitivamente este informe sí es el que tiene indicadores más deteriorados. Esta es la respuesta que entrega Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, al preguntarle por las cifras reveladas del gremio sobre el panorama financiero. Su cartera presenta una deuda de 4,42 billones de pesos, de los cuales cerca de 1,6 billones es cartera vencida. La cartera castigada estaba por órdenes de 1.7% al 2%. Y en este informe se multiplicó por 4 en 3 meses. Este panorama, según Ignacio, está afectando a los pacientes, quienes hoy alcanzan un gasto de bolsillo de 14,7 billones de pesos anuales. A los que no les llegan los medicamentos por el canal institucional están teniendo que ir con un esfuerzo económico muy grande, sobre todo las personas con menos capacidad económica, a comprar medicamentos. Digamos, en la demora en el pago, que empezó el año pasado en 154 días de demora y este año supera los 200 días. Nosotros seguimos entregando medicamentos, pero que el sistema le está debiendo a la cadena en general más de un semestre completo de medicamentos. ¿Cómo afecta a un paciente en Colombia la deuda tan gigante que hay con la industria farmacéutica? Si lo que se gira para cubrir ese número de enfermedades y de tratamientos que cubre el sistema no es suficiente, ya comienza una deuda a acumularse. Pues al final el paciente que está tristemente, Marcela, tengo que decirlo 2 veces, tristemente, al final de la cadena termina siendo afectado. Advierte que el país enfrenta uno de los momentos más coyunturales en su sistema. Uno de los 2 temas más importantes que hoy ocupan a los colombianos es el tema de salud. ¿Y cómo lo recibimos? Yo creo que independientemente del candidato que asuma la presidencia, sí queremos decir algo. Necesitamos que en los primeros 90 días se manden señales de confianza. 2:33 p.m. Mujeres de Ataque conversó con Sara Rengifo, integrante del Centro Espacial Marshall de la NASA, acerca de cómo funcionaron los sistemas que mantuvieron con aire respirable, procesaron el agua y estabilizaron las condiciones dentro de la nave en la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre en más de 50 años. Las últimas misiones tienen que ver particularmente con este regreso del hombre a la luna, que puso a toda la especie humana de nuevo a mirar hacia el cohete, a mirar hacia la misión. Y ahí cumpliste con una tarea muy importante. En esta parte de Artemis II, mi contribución estuvo en el sistema de reciclaje de la orina. Eso es un sistema, se llama ICLES, y este sistema lo que hace es que captura toda la orina, nosotros la metemos en unas máquinas centrífugas y estas máquinas lo que hacen es que separan todos los elementos para que finalmente quede agua potable y se recicla el agua potable y se saca de la orina también oxígeno para inyectarlo dentro de la cabina. Entonces estamos hablando de poder proveer agua potable y poder proveer oxígeno dentro de la cabina. Y Barranquilla es sede de la exigente prueba Ironman. Autoridades y operadores turísticos, entre los que se encuentra el Hotel Estelar Alto Prado, diseñaron estrategias para lograr que la experiencia de atletas y visitantes sea inolvidable. La competencia del Ironman 70.3 Barranquilla exigirá el máximo esfuerzo de los participantes para conseguir el éxito. El Hotel Estelar Alto Prado Barranquilla se convirtió en un aliado estratégico de los atletas que tomarán la partida en esta exigente prueba. Me pareció muy interesante que nos van a abrir un desayuno a horas tempranas en la madrugada. Estas carreras normalmente empiezan muy temprano. Cómplices de tu victoria es una propuesta creada para acompañar a los atletas en cada etapa de su experiencia en Barranquilla.
son muchos apoyos. Primero que todo, la valoración que le damos a nuestros competidores. El objetivo es garantizar que los atletas vivan una experiencia inolvidable. La idea es sentirlos en casa, ya, hacer parte de ellos, esta gran alianza que tenemos, este gran evento de ciudad, y la idea es potencializar el turismo deporte. La competencia del Ironman 70.3 Barranquilla es una apuesta para atraer turismo deportivo a la capital de Atlántico. Así también llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN Fin de Semana. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan conectados con nuestra programación. Ya viene Caso Cerrado y ya saben, hoy vamos a apoyar a nuestra selección Colombia. Feliz resto de tarde.